somos estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército de la carrera de Ingeniería Mecánica. Nuestra exposición es sobre la aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento de los líquidos y gases. Si bien estas fueron formuladas en el siglo XIX, todavía no se conocen todas sus implicaciones, principalmente debido a la no linealidad de las ecuaciones y los múltiples términos acoplados. El problema consiste en progresar hacia una teoría matemática mejor sobre la dinámica del fluido. El enunciado del problema es demostrar que a partir de las condiciones iniciales del fluido laminar, la solución del flujo para todos los instantes de tiempo también es un flujo laminar. Se llama flujo laminar o corriente laminar al tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado. El flujo laminar son estas líneas que están completamente ordenadas. Están perfectamente ordenadas. Clasificado suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. Si la corriente tiene lugar entre dos planos paralelos o entre capas cilíndricas coaxiales. Son ecuaciones no lineales describen el movimiento de un fluido en espacios unidimensionales y bidimensionales, pero cuando se trata de analizar la turbulencia de los fluidos en el espacio tridimensional, como las olas del aire que golpean un avión, las respuestas no se han encontrado. Aquí podemos ver un flujo lo que es laminar y un flujo con turbulencia. Las ecuaciones que rigen toda la mecánica de fluidos se obtienen por la aplicación de los principios de la conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. Para acreditar, utilizaremos lo que es el transporte de Reynolds, el teorema del transporte de Reynolds y el teorema de la divergencia, o teorema de Gauss, para obtener las ecuaciones en una forma más útil para la formulación de la viscosidad es la que rige el flujo laminar. Esta ley establece la relación existente entre el esfuerzo cortante y la rapidez de la deformación angular. La acción de la viscosidad puede amortiguar cualquier tendencia turbulenta que pueda ocurrir en el flujo laminar en situaciones que involucran las combinaciones de la baja viscosidad, alta velocidad o grandes caudales. El flujo laminar no establece lo que hace que se transforme un flujo turbulento. Aquí tenemos el flujo turbulento. A pesar de que las ecuaciones de Navier-Stokes son las aproximaciones del comportamiento real de los fluidos, se utilizan para estudiar cualquier aspecto que tenga que ver con eso. El problema es que si uno estudia el movimiento de un fluido con estas ecuaciones, es incapaz de prever si el movimiento se puede mantener como flujo laminar o se va a complicar como flujo turbulento. Los modelos basados en la teoría dinámica del fluido han sido desarrollados desde los 1950 y se han utilizado en la ciencia del tránsito como éxito considerable. Cuando es visto desde una gran distancia, por ejemplo desde un avión, el tránsito pesado aparece como el torrente de un fluido. Por lo tanto, un estudio con enfoque macroscópico sobre el flujo de tránsito de autos se puede desarrollar en analogía con la teoría hidrodinámica de fluidos, tratando al tránsito como un fluido unidimensional de izquierda a derecha. Como podemos observar aquí, el tránsito parece un flujo laminar. El flujo en una cavidad con entrada y salida. Esta es una aplicación de la ecuación de Navier-Stokes. La presión y la velocidad serán las dos magnitudes que tenemos que conocer para resolver la ecuación de Navier-Stokes o del fluido. Debemos tener en cuenta una serie de propiedades del fluido. La ecuación de Navier-Stokes aparece a causa de la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la masa. Para fluidos con características de viscoso, incompresible, isotermo o newtoniano. El movimiento de los gases y los líquidos puede estudiarse de forma aproximada mediante las ecuaciones de dinámica de fluidos bajo la hipótesis del medio continuo. Sin embargo, para que dicha hipótesis sea válida, el recorrido libre promedio de las moléculas que constituyen dichos materiales debe ser mucho menor que una longitud caracterizada del sistema físico en el que se encuentra el gas o el líquido en cuestión. De esta forma, las variables de estado del material, tal sea la presión, la densidad o la velocidad, podrían ser consideradas como funciones continuas del espacio y el tiempo, conduciendo naturalmente a la descripción del material como un medio continuo. Uno de los campos de la física más complicados de estudiar son los fluidos, el comportamiento de gases y líquidos en movimiento. La mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica y ¿qué otra puede ser? Otra que puede ser la ingeniería mecánica, civil e industrial. También ingeniería química y también podemos encontrar en las construcciones navales y la oceanografía. Comprender, por ejemplo, los flujos de aire turbulento o los remolinos que se forman cuando el agua discurre por una tubería, o también, ¿por qué no?, la sangre por una arteria son de suma importancia, tanto para la ingeniería como para la medicina. Este es todo.
Cuidemos mucho. Gracias.